Un soldado regresó a casa en mitad de la noche después de un largo despliegue solo para ser sobresaltado por el repentino grito espeluznante de su hija que venía del interior de la casa cuando entró corriendo en la habitación y vio lo que yacía frente a él. Él quedó paralizado. Una fina niebla cayó. Sobre las casas suburbanas, la tenue luz amarilla de las ventanas, empañadas por la condensación, parpadeaba a través del parabrisas, haciendo que James Whitmore entrecerrara los ojos mientras giraba hacia el estrecho camino de entrada que conducía a su casa. Habían pasado casi 3 meses desde la última vez que sostuvo a su hija, casi 3 meses destinado en un campo de entrenamiento especial en la costa oeste sin cartas, sin fotos, solo un objetivo: terminar la tarea. Volver a casa. Su mochila empapada de lluvia golpeaba su espalda. Su mano izquierda agarraba la correa. Su mano derecha buscaba la llave de repuesto, todavía oculta bajo la luz del porche. La puerta se abrió sin hacer ruido. Una ola de fragancia sintética lo golpeó. Aromas de lavanda y limón que nunca usaba en la casa. El techo brillaba suavemente bajo una hilera de luces LED blancas. El sofá había sido retapizado. Una vela ardía constantemente en la mesa del comedor. James, la voz de Diane, llamó desde las cocinas sorprendida, aunque no exactamente inquieta, se limpió las manos en su delantal y salió. No pensé que volverías hoy, Diane, mujer, que James conoció 2 años después de que su primera esposa muriera en un accidente automovilístico. Era casi 10 años menor que él. Una vez trabajó en una pequeña cafetería cerca de la base. Se casaron después de 8 meses, en parte porque Emily necesitaba una mujer en la casa, y en parte porque James creía que estaba listo para comenzar de nuevo. James dio un pequeño asentimiento. Consiguió salir temprano. Pensó en sorprenderte. Diane sonrió breve y suave. Emily estará encantada. ¿Dónde está? James dejó su mochila cerca de la puerta, ojos escaneando la habitación. Rápidamente, no había señales de que un niño hubiera jugado allí ese día. Ningún zapatito, ningún animal de peluche familiar sobre el brazo del sofá. Todo estaba demasiado ordenado y quieto. Se fue a la cama, jugó mucho. Hoy se agotó, dijo Diane dándole la espalda, su voz firme. James no respondió. En cambio, caminó lentamente hacia las escaleras. Se detuvo en el rellano. La habitación de Emily estaba oscura. La puerta cerrada. Ningún sonido vino del interior. Entonces, de repente, un grito rasgó el aire. Papi, sin perder el ritmo, James se abalanzó hacia adelante. Su mano agarró el pomo de la puerta y estaba cerrada. Retrocedió medio paso. Se preparó y pateó fuerte. La puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo se derramó en la habitación interior. Emily estaba acurrucada en la esquina, su rostro surcado de lágrimas, su camisón estaba arrugado. Una leve marca roja se destacaba en su mejilla izquierda como si acabara de ser hecha. Diane estaba de pie a apenas 2 pasos de la niña, todavía sosteniendo una pequeña almohada como si la acabara de tirar sobre la cama. Durante unos segundos, los 3 se quedaron congelados en silencio. James dio un paso adelante y se dejó caer de rodillas junto a Emily. Ella retrocedió ligeramente cuando él extendió la mano y le tocó el hombro. Ella no se apartó, pero tampoco se inclinó. Solo se sentó allí con los ojos mirando fijamente más allá de él. Estaba jugando, corriendo en la habitación, resbaló y cayó. Luego gritó. Estaba a punto de manejarlo, dijo Diane. Su voz era temblorosa, pero tratando de no serlo. James no la miró gentilmente, jaló a Emily hacia él revisando la parte de atrás de su cuello. Un viejo moretón, sus pequeñas manos estaban heladas. Se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor de ella, sosteniéndola cerca. «Me dijiste que estaba dormida», dijo James con los ojos todavía fijos en Emily. La voz de Diane se volvió rígida. Estaba dormida en el momento en que James recogió a Emily. Ella no respondió. Sus brazos colgaban flácidos, su cabeza descansaba sobre su hombro como si no tuviera fuerzas. Una sola lágrima se deslizó silenciosamente por su mejilla, empapándose en el cuello de James. Él no la secó. Se giró. Ricky y la señora Susan estaban parados en lo alto de las escaleras. Ricky preguntó qué pasó. Todo lo que escuché fue un grito. James no respondió. Bajó las escaleras con paso firme sosteniendo a Emily en sus brazos. Pasó el movimiento de Dionys para bloquearlo, pero no se atrevió.
En la sala de estar, James agarró la manta del sofá y cubrió suavemente a su hija. La recostó en el largo sofá y luego se giró hacia los tres que estaban congelados en el lugar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz baja y firme como una orden de un oficial militar. Nadie dijo una palabra. James entró en la cocina y abrió el refrigerador. No había ningún cartón de leche especial del tipo que Emily tenía que beber porque no podía manejar los lácteos normales. Ninguno de los alimentos familiares que le gustaban estaban allí. Miró alrededor de la cocina. El pequeño vaso de plástico con forma de búho, el favorito de su hija, no estaba por ningún lado. Regresó al sofá. Emily seguía acostada allí, ojos abiertos en silencio. James se sentó y se inclinó cerca. «Háblame, ¿qué pasó?». Mantuvo su voz suave. Emily presionó sus labios y negó con la cabeza. James cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, lo primero que dijo no fue una palabra de consuelo. «De ahora en adelante nadie entra a tu habitación, excepto yo. ¿Entiendes?». Emily asintió levemente y luego susurró. «¿Te vas de nuevo?». James no respondió de inmediato. Esa pregunta aguda y repentina cortó su pecho como una cuchilla. «No», dijo con firmeza. «Esta vez me quedo. No dejaré que nadie te vuelva a lastimar». Y en ese momento James no tuvo forma de saber que la promesa que acababa de hacer, un voto final de padre, se convertiría en el comienzo de un dolor tan cruel que no podría haberlo imaginado en sus pensamientos más oscuros. Emily se había quedado dormida en el sofá de la sala de estar y permaneció allí toda la noche con la cabeza apoyada contra el brazo de James. De vez en cuando se movía ligeramente en su sueño, pero no hizo ningún sonido. James no había dormido en absoluto. Mantuvo su mano en su hombro, sus ojos fijos en su pequeño rostro, donde la marca roja en su mejilla se había desvanecido a un tono más claro cuando el cielo comenzó a aclararse con el amanecer. La llevó suavemente, escaleras arriba, sin decir una palabra a nadie. Encendió la luz del dormitorio a su configuración más tenue. La arropó con la manta. Luego acercó una silla a la cama y se sentó deslizando su mano debajo del borde de la manta. Revisó silenciosamente sus articulaciones, codos, pantorrillas, muñecas, la base de su cuello, cada movimiento, con cuidado de no despertarla. Justo debajo de su muñeca izquierda había un moretón de color púrpura verdoso que se volvía amarillo alrededor de los bordes. La forma era indistinta, pero aún estaba allí cerca de la nuca. Cerca de la línea del cabello, había una leve marca redonda como un viejo rasguño o una uña presionada. James dejó de respirar durante unos segundos, lentamente retiró la mano, se puso de pie y caminó silenciosamente hacia la cocina cuando escuchó el primer tintineo de platos en la planta baja. Diane ya estaba vestida. Su cabello estaba recogido en un moño ordenado, un delantal blanco impecable atado alrededor de su cintura. Ricky estaba sentado a la mesa con una sudadera gris comiendo cereal con los pies apoyados en la silla opuesta a la señora. Susan estaba sirviendo café, miró a James y le dio una pequeña sonrisa como si nada hubiera pasado la noche anterior. ¿Quieres café?, Diana preguntó todavía poniendo rebanadas de pan en un plato. James negó con la cabeza y se apoyó contra el marco de la puerta. «¿Emily sigue dormida?», Ricky preguntó casualmente con la boca medio llena. «Está cansada». James dijo que sus ojos se fijaron en las manos de Diane mientras cortaba la mantequilla. ¿Qué es ese moretón en su mejilla? Diane hizo una pausa por una fracción de segundo y luego siguió trabajando como si no lo hubiera escuchado. «Probablemente se cayó ayer. Ya sabes que siempre está corriendo. Ya te lo dije». «¿Y la marca debajo de su muñeca?», James preguntó de nuevo. Esta vez su voz más baja, la señora. Susan tomó un sorbo de café en silencio. «Es viejo, tal vez de la escuela. No lo sé». Diane se giró para mirarlo. Su expresión era neutral. Incluso se encogió de hombros levemente. O tal vez de cuando la ama de llaves todavía estaba aquí antes de que se fuera. A la mañana siguiente, James llevó a Emily al preescolar como siempre lo hacía. Dijo muy poco durante el viaje. Emily se sentó tranquilamente mirando por la ventana, agarrando el pequeño oso de peluche que le había comprado para su cuarto cumpleaños.
El oso ya estaba desgastado, pero ella lo sostenía con fuerza como si fuera lo único que le quedaba que todavía le resultaba familiar. El preescolar estaba al final de la calle, un edificio de ladrillos rojos con musgo arrastrándose por la base de la pared exterior. El patio trasero todavía estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior. James llevó a Emily por las escaleras de la entrada. Su mano nunca dejó al oso. Bethany, la maestra, estaba parada en la puerta con el portapapeles de asistencia en sus manos. Su expresión vaciló por solo un segundo cuando vio a James allí. «Buenos días, Emily», dijo ella agachándose suavemente para saludarla. Emily no respondió, solo dio un pequeño asentimiento, sus ojos evitando los de los demás. James puso su mano sobre el hombro de su hija, se inclinó y le dijo a la niña pequeña: «Entra, cariño, solo voy a tener una palabra rápida con la señorita Bethany y luego iré a buscarte». Emily asintió levemente y entró silenciosamente al salón de clases cuando la puerta se cerró detrás de ella. James mantuvo sus ojos fijos en el rostro de Bethany. «Señorita», comenzó su tono incluso mientras yo estaba fuera. «¿Notaste algo diferente en Emily? Cualquier cambio en su comportamiento o en cómo interactúa con los demás». Bethany parecía un poco inquieta y se ajustó bien las gafas. Ha estado más callada de lo habitual, tiende a sentarse sola. Dibuja mucho, pero no comparte lo que dibuja, tampoco sonríe tanto. Sonríe menos, dibuja sola. ¿Crees que hay algo que pueda asustarla?, preguntó James con la mirada fija y sin pestañear. Bethany miró hacia el aula a través de la ventana y luego se giró. «Creo que algo no está del todo bien, pero no puedo señalarlo con el dedo. No reacciona mucho cuando los otros niños se burlan de ella o chocan con ella. Últimamente se asusta fácilmente, con los ruidos fuertes. ¿Alguna vez has visto moretones o algo inusual en su cuerpo?». James bajó la voz más bruscamente, ahora más concentrado. Bethany hizo una pausa. «Sí, vi un pequeño rasguño en su muñeca una vez y una marca rojiza en la parte posterior de su cuello. Pregunté por eso, pero la señorita Diane dijo que Emily es torpe, siempre tropieza con sillas y escritorios. ¿Crees eso?». James interrumpió por primera vez desde que comenzó la conversación. Bethany lo miró a los ojos un segundo y luego dos. Ella negó con la cabeza muy levemente. «No sé, no tengo la autoridad para interferir en asuntos familiares». James asintió lentamente con expresión ilegible. Sacó su billetera, tomó una tarjeta de presentación, la dio vuelta y escribió un número con tinta. «Si surge algo más, cualquier cosa, por favor llámame». Deslizó la tarjeta en su mano, firme pero gentil, sin esperar una respuesta. Se giró y se alejó, caminando por las escaleras, con las manos en los bolsillos de su abrigo, la barbilla agachada contra el viento. Esa tarde, en el camino a casa, se detuvo en un parque y compró 2 conos de helado. El aire frío evitó que se derritieran rápido, pero Emily no comió el suyo. Ella solo lo miró cansada, cariño. Preguntó sin esperar realmente una respuesta. No, dijo Emily suavemente. James la miró a los ojos y luego preguntó: «¿Tu madrastra te lastimó?». Emily dudó, luego negó con la cabeza y luego asintió. James no la presionó, solo se sentó en silencio. Después de un rato, Emily bajó la mirada a sus manos y dijo suavemente a mi madrastra: «No le gusto, pero la abuela dijo que si te lo dijera te irías y nunca volverías». James se giró completamente hacia Isa. Ella su mirada firme. «¿Quién te dijo eso?». «Y la abuela lo hizo y mi madrastra también». Emily lo miró directamente a los ojos por primera vez ese día. «Tengo miedo de que si digo la verdad desaparecerás». James dejó escapar un suspiro. Dejó su helado sin comer en el banco y se acercó para abrazarla. Emily no le devolvió el abrazo, pero tampoco se apartó. «Escúchame», le susurró cerca de su oído. «Pase lo que pase, no importa lo que digan los demás. No me voy a ninguna parte, incluso si estás enojada conmigo, incluso si no quieres hablar conmigo, seguiré aquí». Emily asintió tan pequeño que parecía que todavía se estaba conteniendo incluso de su propia esperanza. James decidió cancelar su regreso a la unidad esa mañana. Envió un correo electrónico solicitando una licencia de 7 días sin dar una razón. Necesitaba tiempo en casa. Necesitaba ver por sí mismo lo que estaba pasando, no por instinto, sino por la verdad.
No dijo mucho, solo usó la excusa de un dolor de cabeza. Necesitaba descansar. Luego fingió estar agotado y subió las escaleras, acostado en la cama durante todo el almuerzo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, las cortinas corridas, pero sus oídos no descansaban. Escuchó cada paso en el piso de madera, el suave rodar de una maleta por el pasillo, el tintineo de cucharas y tenedores de la cocina de abajo. Alrededor de las 11:30, escuchó las suaves pantuflas de Emily arrastrarse hasta detenerse cerca de la cocina. Luego la voz baja de Diane, no fuerte pero lo suficientemente clara para que él pudiera captar cada palabra, ensuciando el piso otra vez. ¿Hasta dónde intentas empujarme? Ninguna respuesta. Solo unos segundos de silencio alargándose. Luego Diane otra vez, más aguda esta vez, casi gruñendo. Tienes suerte de que todavía puedas comer para tener ropa para vivir en esta casa. La muerte de tu madre fue lo mejor que te pasó. James abrió los ojos. Su corazón dio un fuerte golpe. En lugar de eso, no se precipitó. Se incorporó. Caminó silenciosamente hacia la puerta y la entreabrió solo unos centímetros, lo suficiente para escuchar mejor. La respuesta de Emily fue apenas un susurro tan débil que solo se pudo escuchar en completo silencio. Lo siento, ya lo limpié. Cállate, limpié. ¿Cómo se llama a esto limpiar cuando todavía hay un charco como este? La voz de Diane era fría y dura como una piedra. Si tu abuela ve esto, lo lamentarás. Ve a buscar un trapo en tus rodillas. Límpialo. No hay sonido de pasos corriendo, solo el suave clic de un gabinete al abrirse, luego el suave susurro de una toalla al ser sacada. Menos de un minuto después, otra voz se unió. Ricky, oye, el monstruo debajo de la cama tiene hambre. Si alguien desobedece te arrastrará hacia abajo y te morderá las piernas. Tengo a ese niño. La voz de Emily se quebró y luego se redujo a un susurro. Por favor, no lo hagas. ¿Qué estaba bromeando? Ricky se burló. Su tono, sus ojos afilados no mostraban ningún rastro de remordimiento. Tienes mucho miedo. Pensé que ya estarías acostumbrado. James se había levantado de la cama antes de que se dijera la primera palabra. Bajó las escaleras sin hacer ruido. Una mano agarraba la barandilla de madera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos cuando se detuvo frente a la puerta de Emily. El último sonido que resonó fue el ruido sordo de algo de plástico duro o un mango de escoba cayendo y golpeando el suelo. La casa de papá dijo no fuerte, pero claro y agudo como una orden. El silencio cayó como una manta pesada. Ricky se puso de pie de un salto, se apresuró hacia la puerta, tartamudeando. «Oh, estás despierto». Solo estaba mirando a la chica. Por Diane derramó un poco de agua, así que le dije que lo limpiara, solo estaba bromeando. No pensé que se congelaría así. James bloqueó la puerta inmóvil, miró a Ricky durante exactamente 2 segundos, luego pasó junto a él sin decir palabra y entró directamente en la habitación. Emily estaba acurrucada en la esquina con un trapo sucio y empapado en sus manos. Todavía estaba en su pijama vieja, cabello desordenado, ojos bajos. Una fina película de agua jabonosa brillaba en el piso con espuma seca incrustada a lo largo de las líneas. Delechada, James se arrodilló y tomó suavemente su mano. La piel estaba roja, no cortada pero áspera. En parches, las marcas no eran de calor sino de frotar repetidamente bajo demasiada presión. Diane entró ojos tensos pero sonriendo de todos modos. ¿Qué está pasando? No sabía que Ricky estaba aquí arriba. Estaba en la cocina. Él debió haberla visto derramar el agua y entró a burlarse de ella. Ya sabes cómo Ricky siempre habla. La chica es simplemente sensible. Eso es todo. James no respondió de inmediato. Cuidadosamente sacó el trapo de la mano de Emily como si temiera que pudiera lastimarla más. Ella no reaccionó. Su mirada permaneció baja, sin pestañear, sin retroceder. Nada. ¿Estás bien, cariño?, preguntó con voz ronca. Emily asintió. Fue un lento asentimiento. Mecánico, más como algo memorizado que algo sentido, James apretó los puños en su regazo. Los tendones en sus manos se tensaron. Se puso de pie con los ojos fijos en Diane, salgan los dos. Diane dudó por un instante como si calculara su reacción. Al final solo se encogió de hombros.
Vale, pero deberías recordarnos, siempre has sido propenso a reaccionar exageradamente. No digo que no sintiera nada, pero a veces imagina cosas. Eso es lo que dijo la terapeuta. Recuerda, James. La miró unos segundos más. El rostro de Diane no mostraba miedo, y sus ojos mantuvieron esa mirada molestamente sincera. Por un momento ya no estaba seguro. Estaba pensando demasiado en todo esto. ¿Las cosas que notó eran solo el resultado del estrés? Después de haberse ido tanto tiempo, ¿o Diane realmente creía lo que estaba diciendo? Ricky rodó sus hombros y dio una sonrisa burlona. No te preocupes, por eso los niños de hoy en día todos son unos gatos asustadizos. James no respondió. Solo esperó a que los dos salieran de la habitación. Luego cerró la puerta silenciosamente detrás de ellos. Se sentó no justo al lado de Emily, sino en un ángulo frente a ella, dejando el espacio suficiente para que no se sintiera acorralada en el silencio. Sus ojos vagaron por la habitación. Era pequeña, pintada de un rosa suave, una vez el pequeño mundo de Emily. Pero ahora las paredes estaban vacías, sin cuadros ni dibujos como antes. Al pie de la cama su viejo animal de peluche yacía torcido. Se agachó y lo recogió. La panza tenía un pequeño desgarro con algunos trozos de papel cuadrados doblados metidos dentro. James desdobló uno. El primero era un dibujo tosco a crayón de una casa con 3 personas, un hombre, un niño y una mujer sin rostro. El segundo estaba escrito a lápiz, tembloroso y desigual. No se lo digas. James no dijo una palabra. Se metió los papeles en el bolsillo de la camisa. Cuando se dio la vuelta, Emily seguía en el mismo lugar. No se había movido ni un centímetro. Él estaba sentado a su lado sin tocarla. Si hay algún lugar al que quieras ir, dímelo. Cualquier lugar. Emily giró la cabeza lentamente. Sus ojos ya no tenían la luz que una niña de 5 años debería tener. No respondió, pero por primera vez se movió un poco más cerca de él. Solo unos centímetros, lo suficiente para que James supiera que en algún lugar en las sombras de su mente todavía había una salida. James salió de la casa antes de que el sol hubiera logrado atravesar la niebla de la mañana. Le dijo a Diane que tenía algo de qué ocuparse sin explicaciones, sin detalles. Ella asintió casi luciendo aliviada. Emily todavía dormía, o al menos yacía inmóvil debajo de la gruesa manta. Su primera parada fue la casa de la señora Charlotte, el vecino anciano que vivía más allá de la pared del fondo. Ella abrió la puerta después de echar un vistazo a través de la cortina, luciendo sorprendida de ver a James parado en el patio. «Oh, James, ha pasado un tiempo. Tengo algunas preguntas y espero que seas honesto», dijo directamente la señora. Charlotte lo invitó a la sala de estar y sirvió un poco de té. Aunque su mano tembló ligeramente cuando James preguntó por Emily, ella dudó. Cada noche oigo un llanto suave, más como un gemido. A veces suena como si alguien llamara a su madre, pero pensé que tal vez estaba sonámbula. Los niños tienen pesadillas, ¿no? ¿Alguna vez escuchaste a Diane levantar la voz? Sí, pero no todo el tiempo tiene mal carácter, seguro. Pero es toda sonrisas en público. Nunca adivinarías que dejó de poner su mano en la taza de té. Solía sospechar algo, James, pero tenía miedo de la señora Susan. Ella es la que está activa en la comunidad. Conoce al ex-sheriff. Solo soy una anciana jubilada. ¿Qué podía hacer? James le dio las gracias y se levantó para irse. La señora Charlotte tomó su mano y dijo suavemente: «Si necesita que alguien hable, no estoy seguro de poder jurar nada, pero no me quedaré callado más». Su última parada fue la clínica privada donde Emily había sido vista algunas veces durante el año pasado. El Dr. Fields estaba revisando los archivos cuando James llegó. Lo recibió con una expresión educada, evitando cuidadosamente el contacto visual. James fue directo al grano. «Doctor, ¿alguna vez ha visto algo inusual en Emily?» Fields se aclaró la garganta y se volvió hacia la pantalla de la computadora y sacó los registros. Se la notó como bastante sensible, algunos dolores de garganta leves, un caso de irritación de la piel, pero nada grave, ningún diagnóstico que sugiera abuso. «Nada», dijo James bajando la voz. «¿O nada? ¿Te atreviste a escribir?» Fields levantó la vista y lo miró a los ojos. «James, seré honesto. Diane tiene mucho control cada vez que trajo a la niña». Describió los síntomas antes de que pudiera preguntar. Habló por Emily.
pareció la madre ideal, segura, informada. «No tengo la autoridad para interrogar a un padre», James apretó el puño y luego lo soltó. Su voz era más baja. «Ahora eres médico, tienes derecho a hacer preguntas». Fields no respondió esa tarde. James regresó a casa. Se detuvo en la entrada y se sentó detrás del volante sin moverse. Su mente estaba enredada con demasiados hilos. Las palabras de Bethany, las miradas evasivas de Charlotte. El silencio cuidadoso del Dr. Field. Todos conocían a todos y cada uno de ellos, pero nadie hizo nada. Desbloqueó su teléfono con la intención de repasar sus notas nuevamente cuando notó un correo electrónico sin leer. El remitente era anónimo, solo una línea que decía «para el verdadero padre». El mensaje era breve. «Si realmente eres su padre, pregúntale a Emily sobre el rincón del armario donde se esconde todas las noches». James lo leyó 3 veces sin firma, sin archivo adjunto, pero cada palabra se sentía como una cuchilla clavada directamente en su corazón. Apagó el teléfono. Salió del auto y se dirigió directamente a la habitación de Emily. Ella estaba coloreando y no levantó la vista cuando entró. Emily dijo suavemente sentándose junto a la cama. «Papá, quiere preguntarte algo el rincón de tu armario. ¿Hay algo especial en ello?» Emily levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par. Las pupilas temblaron un poco. No habló. Pero por primera vez, esa carita mostró un destello de pánico. Las 12:30 de esa mañana, las luces de todos los vecinos estaban apagadas. La señora Susan había cerrado temprano. Ricky había ido a su habitación a las 9, llevándose su consola de juegos y auriculares. Diane dijo que se quedaría despierta para ver la televisión, pero las luces de la sala de estar habían estado apagadas desde las 11. James había salido justo a medianoche, asegurándose de que todos en la casa creyeran que tenía algo urgente que atender. Dio una vuelta por el barrio, apagó las luces, regresó a la calle y aparcó al final del callejón. Cerró el coche manualmente bajo el tenue resplandor de la farola. Se puso una gorra de béisbol hasta la frente, se subió la cremallera de la chaqueta hasta el cuello y se dirigió en silencio a la parte trasera de la casa. Saltó la valla de madera, la que había arreglado él mismo el año pasado. La puerta trasera estaba cerrada, pero la ventana de la planta baja que daba al trastero todavía tenía una entrada. Él sabía exactamente cómo abrirla desde fuera. Solo una pequeña cuchilla y un suave giro, y la ventana se abrió. James se deslizó dentro sin hacer ruido. Sus pies tocaron el suelo tan levemente como un aliento. La casa estaba completamente oscura. No encendió ninguna luz, confiando en la memoria para guiarse por las escaleras. Cada escalera le era familiar. Sabía cuáles crujían y cuáles no. 10 pasos, luego un giro a la izquierda. La habitación de Emily estaba a la derecha. La puerta a la izquierda ligeramente entreabierta. James se detuvo y escuchó, sin llantos, sin voces, solo un sonido, silencioso y tenso, como alguien tratando de sofocar una respiración. Un leve gemido desde adentro. Empujó la puerta para abrirla. Todavía no había luz. Solo el suave resplandor del pasillo se extendía a través de parte del piso de madera. Emily no estaba en la cama. James entró y luego se detuvo ante un suave ruido debajo de la silla del escritorio. Un crujido sutil como el roce de una tela contra la madera se movió hacia ella. Se agachó. Emily estaba sentada allí, su espalda contra la pared. Brazos envueltos alrededor de un animal de peluche desgastado. Su cabeza colgaba baja el vientre del oso de juguete. Había sido abierto, la costura aún sin coser. Sus ojos estaban muy abiertos, captando la luz tenue pero seca. James se giró completamente hacia ella y sentado cerca su mano, descansando suavemente sobre su espalda. Mantuvo su voz lenta y firme, cada palabra clara. «No, nunca pase lo que pase, nunca estaré enojado contigo. Estoy aquí». Emily se inclinó presionando su cabeza contra su hombro. No lloró, pero tembló ligeramente. Sus pequeñas manos agarraron su abrigo como si temiera que él desapareciera si la soltaba. James se quedó así por un largo tiempo. Su ritmo cardíaco se desaceleró, pero dentro de su pecho la tormenta no había pasado. Supo este momento cuando Emily se inclinó para estar cerca de él, cuando eligió hablar en lugar de quedarse en silencio.
y fue una señal de que la puerta final se había abierto. Él se sentó allí a su lado con un brazo alrededor de sus hombros y con el otro sacó su teléfono del bolsillo. Encendió la función de grabación no para capturar sus palabras. No había dicho mucho, sino para preservar el silencio que hablaba más, fuerte que cualquier otra cosa. Después de ayudar a Emily a volver a la cama y arroparla con la manta, salió de la habitación, cerró la puerta suavemente detrás de él e hizo una llamada. «Te necesito», dijo tan pronto como la línea se conectó en mitad de la noche. «No puedo esperar. Tengo motivos para sospechar abuso infantil. Necesito equipo y posiblemente una orden de vigilancia si esto va más allá». La voz del otro lado se volvió baja. «Hacía mucho tiempo que no te oía sonar tan serio, James. Esta vez es real, Marcus. Es mi hijo». James salió al patio trasero, sacó un paquete de cigarrillos, encendió uno, no lo fumó. Solo lo sostuvo entre sus dedos mientras se quemaba. El humo flotaba en el viento, delgado como una hebra de memoria. La foto rota de Elena todavía estaba en el bolsillo de su chaqueta, en el suelo. Dentro había 3 vendajes adhesivos sellados en una bolsa de plástico como evidencia. Sabía que no podía dar marcha atrás, no por enojo, sino por su hija de 5 años, la que había aprendido a sentarse en un armario oscuro solo para sentirse un poco más seguro. A la mañana siguiente, James condujo hasta el viejo taller de reparación de teléfonos, cerca de la estación de autobuses donde Marcus había quedado. No había señales, no había cámaras de seguridad. La persiana metálica estaba enrollada hasta la mitad, revelando una tenue luz amarilla en el interior y el suave zumbido de un viejo ventilador. Marcus ya estaba esperando, con las mangas arremangadas, el rostro tan ilegible como cuando estaba encubierto. «Tengo algo para ti», dijo Marcus mientras ponía 3 objetos pequeños sobre la mesa. Un enchufe de carga con un micrófono oculto, una cámara del tamaño de un botón y un pequeño chip de grabación incrustado dentro de la cabeza de un oso de peluche. «Este es para Emily», dijo con una sonrisa seca señalando al oso. Cuando lo abraza, graba todo a su alrededor. La batería se recarga automáticamente a través de un sensor de calor corporal. James asintió sin preguntar más. Empacó cada objeto con cuidado en una bolsa a prueba de golpes y luego salió por la puerta trasera esa tarde, cuando Diane trajo a Emily a casa de la escuela. James estaba afuera cambiando la luz del porche. Ricky se sentó en la sala de estar con auriculares y los ojos fijos en su teléfono. Nadie le prestó atención mientras James se deslizaba hacia la habitación de Emily para verificar un enchufe roto. Enchufó el cargador en el enchufe de la esquina. Verificó la señal en la aplicación de su teléfono y luego colocó el osito de peluche cuidadosamente junto a su almohada. Todo tomó menos de 8 minutos. La noche pasó con una calma inquietante. Diane bromeó en la cocina haciendo espaguetis, el viejo favorito de James. Ricky arrastró los pies, lavando los platos, y Emily se sentó tranquilamente en la mesa del comedor, tan bien educada que se sintió casi mal. James no dijo mucho, pero sus ojos permanecieron en el reloj esperando la 2:02 en Oscilley AM. La habitación estaba completamente oscura, iluminada solo por el brillo de la pantalla del teléfono de James. El primer archivo de audio acababa de terminar de descargarse. Conectó sus auriculares y presionó reproducir el primer sonido. Fueron pasos, luego un suave gemido de Emily. La voz de Diane llegó nítida y cristalina. «Derramó el agua otra vez, ¿eh? ¿Cuántas malditas veces tengo que decirte que eres inútil como la puta que te dio a luz?» Y luego vino un golpe claro, si fue un plato o algo más duro. Emily no lloró, no suplicó, solo el sonido de su respiración entrecortada y temblorosa. Luego la voz de Ricky llegó mezclada con el sonido de una puerta al abrirse. «Este es nuestro pequeño secreto. Recuerda, cualquiera que lo diga será arrastrado por el monstruo». Emily no respondió. Siguió un largo silencio. Luego vino el clic lento y seco de la puerta al cerrarse. James se quitó los auriculares y se incorporó de golpe en la cama. Su corazón latía como un martillo. Encendió la pequeña lámpara, conectó su teléfono y abrió la aplicación de monitoreo. La cámara había capturado la habitación de Emily por la noche desde la esquina cerca de su cabecera, no lo suficientemente claro como para distinguir las caras.
pero suficiente para marcar el momento en que llamó a Marcus. Necesito que escuches esto. No puedo esperar en el otro extremo. Escuchó que servían el café. Marcus escuchó la primera parte de la grabación. No dijo nada durante unos segundos. Luego su voz se volvió baja y firme. Es suficiente para comenzar, pero no lo suficiente para condenar. Diane dirá que solo está disciplinando a un hijastro. Ricky se reirá de ello como si estuviera molestando a un niño. Ya sabes cómo se juega este juego. James presionó sus dedos en su frente. Entonces, ¿qué hago? Esperar hasta que no. Marcus interrumpa. Tienes que ser paciente y preciso. Si te mueves ahora desaparecerán, y se llevarán a Emily con ellos. Lo he visto pasar antes. Silencio. James se sentó, su mano apretada. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Limpiaré y guardaré la evidencia. Actúas como si nada hubiera pasado. Sonríe, cena, di gracias y sigue grabando. Al día siguiente, James cenó con toda la familia. Contó un viejo chiste de sus días en el ejército que hizo reír a Ricky. Diane también siguió el juego, incluso rellenó su copa de vino. Emily se sentó a su lado en silencio, pero miró a su padre. No una mirada de ayuda, una mirada de espera. Esa noche, Emily habló mientras dormía. James estaba leyendo el periódico en su habitación cuando la oyó gemir, abrió la puerta y entró susurrando. «Papá, está aquí». Emily se dio la vuelta todavía dormida. Su voz temblaba en un sueño. El señor Ricky apagó la luz. No me dejaba respirar, tenía miedo, no me atreví a gritar. James apretó los puños. No despertó a su hija, pero en su mente una decisión acababa de tomarse aguda e innegable como una alarma interna que sonó a la mañana siguiente. James instaló una pequeña cámara debajo de la mesa del comedor. Otra estaba escondida dentro de una pluma fuente. Siempre lo llevaba consigo cada vez que Ricky entraba en la habitación de Emily. James notó la vez que Diane gritaba. Grababa su tono y actitud, y cada noche enviaba los datos a Marcus encriptados y almacenados en 2 discos duros separados, uno de los cuales estaba dentro de una caja fuerte de un banco registrada bajo el nombre de Marcus. Emily no lo sabía, Diane no lo sabía, Ricky no lo sabía. James se había convertido en un hombre con 2 caras. Un padre tranquilo y un centinela silencioso, cuando James se sentó solo en su auto después de la medianoche escuchando la tercera grabación, aquella en la que Emily solo respiraba suavemente mientras Ricky mencionaba al monstruo debajo de la cama. Él sabía que estaba llegando a su límite no porque le faltara evidencia, sino porque cada segundo que esperaba era otro día. Emily tuvo que vivir con un miedo que no sabía cómo nombrar esa tarde. James llevó a Emily a la casa de la abuela Charlotte usando la excusa de que papá tiene que encargarse de algo fuera del estado por unos días. Charlotte no preguntó mucho, solo lo miró a los ojos, asintió levemente y luego tomó suavemente la mano de Emily. La niña entró sin mirar atrás como si ya entendiera que algo estaba cambiando. Mientras el auto se alejaba de la puerta, James no bajó la ventanilla. Necesitaba mantenerse concentrado anoche en una grabación. Ricky le había susurrado a Emily. La abuela te hará callar si hablas. James sabía que era hora de enfrentar el lugar donde todo comenzó. La primera persona a la que James fue a ver fue Annie, una vieja amiga de sus días militares que ahora trabaja en servicios sociales. Aceptó reunirse con él en un café cerca del complejo de viviendas del personal. Diane Lambert. James comenzó a entregarle un trozo de papel con un nombre y fecha de nacimiento. Solía vivir en Arizona. Antes de 2007. ¿Tiene un archivo sobre ella? Annie lo miró y luego se quedó quieta durante unos segundos. Ese nombre me suena. Dame 2 horas. 2 horas después, Annie le envió a James un correo electrónico seguro con un extracto de un archivo de caso sellado que mencionaba a una niña llamada Diane que había sido abusada emocional y físicamente por su madre biológica. El archivo incluía un diagnóstico de depresión severa con signos de trastorno límite de la personalidad. Abandonó la escuela 2 veces una vez. Se cortó la muñeca a los 15 años. Su madre biológica, Susan Lambethard, ha sido señalada por violaciones al bienestar infantil, pero nunca fue procesado por falta de evidencia. James lo leyó línea por línea. En su auto, su mano comenzó a temblar y no por miedo, sino por algo más.
Algo en su propio odio acababa de quebrar a la siguiente persona que James identificó como Clarissa, compañera de clase de la secundaria de Diane ahora. Trabaja en una biblioteca en el pueblo de al lado. Clarissa no se sorprendió de verlo. Lo invitó a sentarse y luego silenciosamente sirvió un vaso de agua. Solía desearía que alguien viniera a preguntarme sobre Diane. Clarissa recordó eso en el 11 de grado. Diane quedó embarazada. El padre era un estudiante universitario de primer año y desapareció en el momento en que se enteró. La madre de Diane, la señora Susan, la obligó a abandonar la escuela y la encerró en la casa durante casi 2 meses. Cuando finalmente llevaron a Diane al hospital, su madre la obligó a abortar y firmó los formularios de consentimiento ella misma porque Diane todavía era menor de 18 años. Después de eso, Diane nunca volvió a ser la misma. Se volvió distante y fría. No más amigos, no más sonrisas. Yo también era solo una niña, dijo Clarissa con los ojos llenos de lágrimas. No había nada que pudiera hacer, pero desde que escuché que se convirtió en madrastra, me preocupaba que James no se fuera a casa. Esta vez condujo directo a la oficina del Dr. Fields sin cita previa. Fields estaba ordenando algunos papeles cuando vio a James. Dejó escapar un suspiro cansado. Pensé que este día llegaría. James dejó su teléfono en el escritorio. Quiero la verdad. Fields no la esquivó. Se quitó las gafas y se frotó la frente la primera vez que examiné a Emily. Tenía mis sospechas, pero Diane, ella sabía que me habían suspendido una vez por un informe falso en un caso antiguo. Ella me dijo que si inventaba algo, otra vez me demandaría por acoso y difamación. Sabía un solo artículo y perdería mi licencia para siempre. James apretó los puños pero mantuvo la voz baja. ¿Te arrepientes de ello todos los días? Fields respondió, y estoy dispuesto a testificar si me necesitas. James se quedó afuera de la casa. El cielo estaba nublado. El viento suave no entró de inmediato. Esperó hasta que la luz de la sala se apagó, hasta que Ricky entró al baño, hasta que la casa se quedó completamente en silencio. Luego tocó el timbre. 3 presiones firmes. Susan respondió. La luz del interior se derramó sobre su rostro envejecido pero acerado. No parecía sorprendida. «Llegas tarde». James la miró a los ojos. «Tenemos que hablar de Diane, de Emily». Ella dio un paso atrás sin invitarlo a entrar. James entró solo y cerró la puerta detrás de él. Se sentaron uno frente al otro en la sala de estar. La única luz provenía de una lámpara de mesa tenue. Susan bebió su té sin prisa, sin inmutarse. «¿Crees que soy la razón de todo esto?» James no dijo nada. Diane siempre ha sido frágil. Desde que era pequeña nunca aprendió a ser fuerte. La crié así porque el mundo no hace lugar para los débiles, obligándola a abortar, golpeándola tan fuerte que terminó odiando a cualquier otro niño que le recordara al suyo. Susan dejó el vaso. El sonido de este al golpear la mesa, fuerte y frío como el hielo al romperse. Martes, cielo nublado. Una gruesa manta de nubes oscuras cubría el horizonte como una cortina antes de una gran actuación. James se saltó el desayuno, solo bebió agua esperando hasta exactamente las 8 a.m., la hora que había acordado la noche anterior con Marcus y el oficial de servicios de protección infantil. La puerta principal se abrió como lo hacía todos los días. Ricky estaba despatarrado en el sofá con una pierna sobre el apoyabrazos, un controlador de juego en su mano. Diane estaba en la cocina cortando manzanas para el desayuno de Emily. La niña estaba sentada en una silla alta con la espalda rígida como si estuviera siendo castigada. 3 golpes medidos puntuales. Diane levantó la vista frunciendo ligeramente el ceño. Ricky gimió perezosamente levantándose para abrir la puerta. Lo que vio lo congeló en el lugar. 2 oficiales de policía con uniforme completo estaban parados junto a una mujer que llevaba un chaleco marcado con el logotipo de Servicios de Protección Infantil. Marcus estaba parado detrás de ellos. No estaba uniformado, solo llevaba su placa en un cordón. «Buenos días», dijo Marcus con calma. «Tenemos una orden de verificación de bienestar infantil de emergencia según el Estatuto 42-6. Todos en la casa deben cooperar de inmediato». Diane salió de la cocina. Su boca apenas formaba palabras. «Debe haber un error». La trabajadora social presentó la orden, su voz firme.
Hemos recibido un informe que incluye evidencia de audio y video, de abuso tanto emocional como físico que involucra a un menor que reside en esta dirección. Ricky retrocedió. No sé nada, solo me quedaré aquí un rato. Uno de los oficiales dio un paso al frente. Esposas listas. Ricky salió disparado. Intentó llegar a la puerta trasera, pero no llegó muy lejos. Lo bajaron. Antes de que pudiera alcanzarla, Diane gritó. «Estás loco. Ese es mi hijo Ajo. Todo esto son mentiras. Todo inventado». James se quedó afuera en silencio. No interfirió, pero sus ojos nunca se apartaron. Emily agarrando un osito de peluche desgastado. Sus manos temblaban. La trabajadora social se acercó a ella, suavemente. «Emily, cariño, vienes conmigo. Todo va a estar bien. Ahora nadie te va a hacer daño nunca más». Emily miró a James por primera vez. Sus ojos parecieron conectar realmente con algo real. James dio un paso adelante, dando un pequeño asentimiento. Se arrodilló, voz baja y firme. «Estás a salvo ahora». «Te lo prometo». Emily permaneció en silencio, pero su pequeña mano agarró su camisa con fuerza. Luego apoyó la cabeza en su hombro. No lloró, no gritó. Fue solo un pequeño gesto suave, pero la primera vez que se apoyaba en él desde que regresó, Marcus se dio la vuelta. La trabajadora social levantó una mano para limpiarse el rabillo del ojo. Ninguno de los oficiales restantes dijo otra palabra. Diane fue retenida en la casa para una entrevista preliminar. James no entró, pero una vez que todos se fueron, se le permitió entrar a la sala de estar donde ella se sentó con las manos temblorosas, aunque sus ojos permanecieron secos. «¿Estás haciendo esto porque me odias?», Diana preguntó con voz ronca. James no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella con los brazos cruzados y luego, con calma y lentitud, dijo: «No, lo hice por Emily, pero no te odio». Diane lo miró con la mirada vacía. No quise decirlo, simplemente no sabía cómo. No sabía cómo ser madre. James asintió levemente y luego se puso de pie, preparándose para irse. Justo antes de cruzar la puerta, se detuvo, la miró directamente. No con enojo, no con lástima, solo los ojos de alguien que alguna vez creyó. «Sé que, Diane, sé que te lastimaron. Sé que eras una niña a la que nadie protegió, pero esa no es razón para hacer que otro niño pase por lo mismo». Diane no dijo nada. James bajó la cabeza. «Exhalando lentamente, pero aún espero que encuentres una manera de salvarte si aún hay una oportunidad». Mientras el auto se alejaba del callejón, la primera luz del amanecer comenzaba a levantarse en el horizonte. Emily se había quedado dormida en el hombro de James, todavía agarrando su osito de peluche. Su frente descansaba contra su cuello, su respiración constante y ligera. No más estremecimientos, no más miedo. Marcus se sentó en el asiento delantero mirando el espejo retrovisor. «Puedes descansar». «Ahora, James». James no respondió. Sus brazos estaban envueltos alrededor de Emily, sus ojos miraban tranquilamente por la ventana. Nadie dijo nada más, pero una cosa estaba clara. Hoy el silencio se había roto no con gritos, sino con el acto correcto en el momento correcto. Una niña que no podía encontrar palabras para su dolor. Un padre que pensó que nunca podría perdonar y una mujer que nunca aprendió a amar. Finalmente se habían alcanzado el uno al otro a través de un momento que no necesitaba palabras. La sesión del tribunal del condado tuvo lugar en una pequeña sala del tribunal no muy concurrida. Afuera el clima era frío, una llovizna constante cayendo, pero adentro cada mirada estaba fija en 3 personas. Diane, Ricky y Susan. Diane permanecieron quietos, su cabello cuidadosamente atado. Sus manos no estaban esposadas, pero temblaban. Ricky se movía constantemente, claramente desacostumbrado al silencio de la sala del tribunal. Susan, la mujer que una vez controló cada conversación, ahora estaba sentada en silencio sin mirar a nadie a los ojos. James estaba presente, sentado en la segunda fila justo detrás del fiscal. Emily no estaba con él. Se había quedado en casa con la abuela Charlotte como su terapeuta había recomendado en la declaración final. El fiscal leyó extractos de grabaciones de audio, fotografías de las lesiones y el diario de tratamiento de Emily.
La evidencia se presentó de manera clara y coherente sin necesidad de levantar la voz. Este no es un caso sobre un mal repentino, dijo, sino sobre un silencio prolongado, sobre una cadena de negligencia, abuso y ocultamiento donde la única víctima fue una niña que no tenía palabras para hablar por sí misma. El juez miró directamente a Diane, su voz tranquila. Diane Lambert, como tutora legal, por la presente se le condena a 4 años de prisión sin posibilidad de suspensión por el abuso comprobado de un menor. Luego se volvió hacia Ricky Morgan. Se le declara culpable de acoso emocional a un niño que incluye amenazas e intimidación. Se le sentencia a 18 meses de prisión con libertad condicional supervisada y, finalmente, Susan, la que pocos esperaban que rindiera cuentas, pero cuyo papel no podía pasarse por alto. Susan Lambert, si bien no cometió actos físicos de violencia, el tribunal lo declara culpable de incitación y facilitación deliberada de abuso doméstico. Se le sentencia a 2 años de libertad condicional y se le prohíbe el contacto con su nieta. Y otras menores. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Diane. Ella no protestó, no suplicó sus hombros, simplemente se hundieron como si por fin ya no pudiera sostenerse unos días después de la audiencia. Emily regresó a terapia con James. Lorraine, la psicóloga de cabello plateado con una voz tan suave como papel de seda, salió de la habitación de atrás y les dio un silencioso asentimiento. No se necesitaron palabras. Abrió la puerta y James entró con ella. «Quiero dibujar», hoy dijo Emily suavemente. Su voz todavía era lenta, pero ya no estaba mezclada con miedo. James se sentó en la esquina de Dee. Y la habitación, no muy cerca ni muy lejos, observaba las manos descansando en su regazo, con cuidado de no hacer nada que pudiera romper el frágil silencio que se formaba entre ellos. Emily tomó un crayón marrón, luego uno verde, luego uno naranja pálido. Una imagen comenzó a tomar forma en el papel: una casa con un techo de tejas rojas, una pequeña chimenea que dejaba escapar una fina columna de humo. Las ventanas tenían cortinas moradas y afuera había un jardín con 2 manzanos. Un columpio estaba dibujado con líneas punteadas, pero lo suficientemente claro debajo de los árboles. 2 figuras estaban sentadas, una alta con cabello oscuro, la otra pequeña apoyada en el hombro de la más alta. Lorraine no se apresuró. Esperó hasta que Emily dejó el crayón y luego preguntó suavemente: «¿Quiénes son, cariño?». Emily inclinó la cabeza, luego se giró y miró a James. Su rostro se iluminó, solo un destello de luz en sus ojos. «Es casa, somos papá y yo». James tragó saliva con dificultad sin decir nada. Sonrió silenciosamente. Una mano descansaba sobre su rodilla, la otra apretada en su regazo. Los días que siguieron pasaron suavemente, como si incluso el aire en la casa hubiera aprendido a moverse más suavemente. James empezó a despertarse más temprano. Calentó la leche a la temperatura exacta que recomendó el médico. Practicó hacer tostadas lo suficientemente crujientes sin quemar los bordes. Había sido un soldado de las fuerzas especiales, pero nunca cocinó para nadie. Nunca aprendió a leer las etiquetas. De la pasta de dientes para un niño de 6 años por las tardes, llevaba a Emily a la escuela en la camioneta. Por las noches jugaban juegos de palabras con pequeñas fichas de madera. A veces simplemente coloreaban juntos en silencio. James no preguntó: «¿Recuerdas algo?». Él no te presionó. Tienes que perdonar. Él simplemente estaba allí presente todos los días. Una noche lluviosa después de terminar el libro. La niña y el guardabosques. Silencioso, que Emily había escogido de la biblioteca de la escuela. James cerró la tapa y empezó a levantarse. Emily tiró de su brazo. Su voz apenas un susurro. Papi se giró. «Esperando te quedas, ¿verdad?». James no respondió. De inmediato se acercó, se sentó junto a la cama y puso su mano sobre la manta que cubría la de ella. «No me voy a ninguna parte, aunque estés triste o enojada o callada. Me quedo». Emily asintió y se subió la manta hasta los hombros. Por primera vez lo hizo ella misma sin esperar a que un adulto la ayudara. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, lo suficiente para que James la captara como la superficie de un vaso de agua temblando cuando alguien pasa rozándolo. A la mañana siguiente, James estaba arreglando un grifo que goteaba en la cocina cuando Emily llegó corriendo con una hoja de papel de dibujo en la mano. No dijo nada.
Se subió a una silla, agarró un poco de cinta y pegó el papel en el refrigerador. James se secó las manos y caminó hacia el dibujo. Mostraba a 2 personas paradas bajo la lluvia, James con un abrigo, Emily sosteniendo un paraguas. A sus pies había un atiaún. Charco y líneas inclinadas a su alrededor sugerían que el viento en la esquina izquierda se desplazaba en letras desiguales. Era una palabra hogar, la H estaba escrita al revés, pero los trazos eran audaces y claros. James se quedó quieto. Nadie le había enseñado a Emily a escribir esa palabra, nadie le le había dicho lo que se suponía que era esta casa, pero ella lo había escrito. No necesitaba explicación, ningún título, la respuesta estaba allí en las líneas temblorosas del dibujo entre las 2 figuras paradas bajo la lluvia. Todavía cogidas de la mano, no hubo aplausos ni discursos, solo una hoja de papel pegada a la puerta del refrigerador con 2 pequeños trozos de cinta adhesiva, como una señal de que ambos entendían en silencio: de ahora en adelante este es el hogar. Las hojas rojas de otoño flotaban constantemente en la carretera suburbana. La brisa era ligera, no llovía, pero el cielo nublado hacía que todo pareciera moverse un poco más lento. James salió de la sede sosteniendo un sobre marrón sin nombre de destinatario, solo 2 palabras escritas a mano ligeramente inclinadas. Emily Jane. La carta había llegado del Centro de Recuperación Psicológica del Condado Norte, verificado por sello. Diane Lambert. Escrito hace una semana, enviado a la dirección temporal de James, pasado por un trabajador social. James lo había leído una vez y luego lo dobló. No lo rompió, no lo tiró. Lo ponía en el cajón al lado de su cama. Cada noche lo abría no para leerlo de nuevo, sino solo para asegurarse de que todavía estaba allí. La carta tenía 3 páginas. La escritura todavía era firme, aunque temblaba en algunos lugares. Si hay otra vida, todo lo que espero es que nunca llames madre a nadie, excepto a tu madre biológica. Pero si pudieras llamarme así una vez, solo una vez, caminaría el resto de este camino, tratando de ganármelo. Diane no rogó por perdón, no puso excusas, solo escribió sobre sus días en la institución, el grupo de terapia, las noches de insomnio cuando vio a la niña en sus sueños parada en la esquina de la habitación, sosteniendo ese viejo osito de peluche, mirando en silencio. James no sabía qué hacer con la carta. Emily nunca había preguntado por Diane, nunca la mencionó. La doctora Lorraine había dicho que no hay prisa. Un niño no necesita toda la verdad de una vez, pero un día necesitará que se lo digan con una voz honesta, no amarga. James recordó ese sábado por la mañana. James estaba arreglando el auto en el garaje. El aire era frío. Una voz baja en la radio dio el informe de tráfico. Emily estaba dentro dibujando en su tableta. Últimamente había estado dibujando muchas casas con puertas, árboles, ventanas, no más habitaciones oscuras, no más esquinas. Cerca del mediodía, sonó el timbre de la puerta principal. James salió. Emily ya estaba allí, las manos en las caderas, la cola de caballo ligeramente hacia un lado, las mejillas rosadas por el frío. La puerta se abrió y ella corrió hacia él, los brazos abiertos. «Llegas 5 minutos tarde», dijo ella fingiendo regañar a James. Soltó una risa suave. Pasé una luz roja. Emily tomó su mano, no dijo nada más. Caminaron juntos de regreso a la casa detrás de ellos. La puerta se cerró con un crujido familiar, un sonido que solía sentirse frío. Pero ya no por la noche. Emily tomó su nuevo dibujo y lo pegó en la pared al lado del refrigerador. La imagen mostraba una casa con las luces encendidas. La puerta estaba abierta en el patio. Estaban 2 figuras, una grande y una pequeña. Había un manzano con frutas a su lado. Un banco de piedra sobre la mesa. Una carta dibujada en gris pálido con suaves trazos. James la miró, pero no preguntó. Emily tampoco explicó, pero cuando James se volvió hacia la cocina para servirse un vaso de agua, ella habló en voz baja detrás de él. Creo que si alguien accidentalmente se equivocó de camino por un tiempo, pero quería regresar, entonces la puerta debería estar abierta. James dejó el vaso. Se quedó quieto por un momento. Tienes razón, dijo, pero no todas las puertas necesitan abrirse de inmediato. Algunas necesitan tiempo para ser tocadas de la manera correcta. Emily asintió.
Luego se giró y corrió a su habitación. Sus pequeños pasos golpeaban uniformemente el piso de madera al final del pasillo. Se detuvo. «Papá, sí, por favor, no cierres la puerta. Está bien, nunca», dijo James. «La puerta siempre está abierta». La historia de James y Emily no es solo una búsqueda de justicia, es un viaje para encontrar la confianza nuevamente, lo más frágil pero poderoso dentro. De cada uno de nosotros, nadie nace sabiendo cómo ser padre o madre. Pero cuando te paras frente a un pequeño corazón que necesita protección, lo que importa no es lo perfectos que seamos, es si somos lo suficientemente valientes para quedarnos incluso sabiendo que podría doler. ¿Qué opinas de este final? Si fueras tú, ¿le habrías dado esa carta a Emily? ¿Crees que alguien que ha causado dolor puede ser redimido? Y oye, ¿cómo has estado últimamente? ¿Hay algo que te hace quedarte aunque estés cansado? Si estás pasando por días tranquilos ahora mismo, espero que sepas que no estás solo. Alguien ahí fuera todavía está esperando que abras tu propia puerta de nuevo. Siéntete libre de compartir tus pensamientos a continuación. Siempre los leo y siempre estoy escuchando.